audiencia que dirigió la magistrada Fernanda Ayasta, quien leía cada uno de los cargos y las conclusiones a las que iba llegando, me parece que tuvo dos momentos clave. Empezó con el tema Lomas de Hilo, los tratos con la empresa Obrainsa, el alquiler que hace la empresa Obrainsa de un vuelo en avioneta privada para que Martín Vizcarra llevara, digamos, de paseo al ex ministro boliviano Luis Arce. En esa intervención, la magistrada dice: queda confirmado que el acusado Martín Vizcarra le solicitó a la empresa Obrainsa un 2% del total de la obra. Allí, para los jueces, se consuma el delito de corrupción en la figura, en el tipo delictivo por el que se estaba acusando a Vizcarra, porque como gobernador regional, ha dicho la justicia, él solicita a una de las empresas que iba a postular, iba a concursar públicamente para construir este proyecto, le solicita un 2%. ¿A cambio de qué ese 2%? A cambio de dejarle saber a esta empresa cuál podía ser la propuesta económica. Recuerda que para escoger a empresas, a postores, se necesita tener la mejor propuesta económica, ¿no? Finalmente, esto para la justicia peruana consumó el delito en el caso de Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo. Después te explico el otro caso. Vamos a ver la pregunta para hoy. Los invitamos a que participen con el código QR. Dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo con la sentencia de 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra? Queremos que ustedes voten y también nos dejen sus comentarios de lo que ha sido esta sentencia que acaba de dar la justicia al expresidente Martín Vizcarra. Así que vamos a estar pendientes de este y otros casos. Hablábamos de los casos que han llevado a esta decisión judicial. Nos explicabas Lomas de Hilo y nos ibas a explicar lo que sucede con el hospital de Moquegua. En este entendido normalizado durante muchísimos años para el denominado Club de la Construcción, donde toda obra incluía una parte un pago de coima. Con pago de coima de por medio. Estaba como que en parte del paquete. Era lo acostumbrado, lo normalizado y que, por supuesto, es corrupción. Sí, este caso Club de la Construcción, donde se devela, digamos, una conducta colusoria entre varias empresas para adjudicarse obras públicas, es el caso madre, de donde salen testimonios que apuntan a pagos de coimas en la gestión de Vizcarra durante su gestión como gobernador regional en Moquegua. La Fiscalía y el fiscal Germán Juárez, desde el año 2020, desde exactamente el 16 de octubre del 2020, inician una investigación que se llama Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, y se identifican dos obras grandes. Esta primera, Lomas de Hilo, y que era un conducto, un canal en todo caso, un proyecto de irrigación, una línea de conducción de agua. Y por otro lado, el Hospital de Moquegua, ¿no? Que era toda una infraestructura hospitalaria para construir en esa región. En ambos casos se detecta, por versión de quienes o ordenaron el pago de coimas o participaron en el pago de coimas, se detecta que estas coimas llegaban nada menos que a la cabeza de la región Moquegua, en ese entonces Martín Vizcarra. A partir de allí, Lore, el tramo de este juicio, diríamos, todo el proceso de este juicio ha sido largo. Estamos hablando de 5 años, 1 mes y 10 días, donde finalmente la justicia dicta una sentencia. Lomas de Hilo, Obrainsa pagando este 2% de un proyecto que costaba 80 millones, poco más de 1 millón de soles directamente a Martín Vizcarra. Y en el caso del Hospital de Moquegua se habla de un pago de 1,3 millones de soles de parte de la empresa ICSA. ¿A través de quién? A través de una persona que era de la entera confianza de Martín Vizcarra. Tanta confianza que cuando llegó al gobierno lo nombró su ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Hablamos del señor José Manuel Hernández. La Fiscalía logra tener testimonios contundentes, organiza la acusación y la eleva a los jueces y encima les dice: tengo chats de WhatsApp, tengo cronologías de hechos, tengo confesiones de personas que fueron parte de este esquema de corrupción. Es que se entiende que, se sabe que Hernández se suma como colaborador eficaz y es el que termina siendo la pieza clave
para determinar de qué manera se hace toda esta ruta del dinero. Por otro lado, hemos escuchado en la sentencia, prácticamente el único sentenciado, entiendo, es Martín Vizcarra, porque a las otras personas involucradas en este esquema de coimas, al acogerse a la colaboración eficaz, o no tendrían ninguna pena o tendrían penas mínimas por debajo de la prisión efectiva y más bien son pagos de reparaciones civiles, entiendo. Sí, efectivamente, lo que tienes es esta figura de personas que participaron del delito de corrupción, pero bajo una idea de estar arrepentidos, cooperaron con el fiscal Germán Juárez Atoche. Y no son cabecillas. Exacto, cooperaron de alguna manera entregando información y diciendo yo participé. Hay testimonios de choferes que transportaron los dineros, hay testimonios de personas que concretaron el pago de dineros, de secretarias que decían, a mí me daban el dinero y me decían, no lo contabilices, que no entre a un libro contable. Claro. Y claro, a partir de estos testimonios, el fiscal Germán Juárez Atoche consigue plantear la idea de que Martín Vizcarra cometió 2 graves delitos de corrupción durante su gobierno regional en Moquegua, y la justicia se ha tomado 5 años, Lore, en decir efectivamente así ocurrió y en condenar por 14 años de cárcel a Martín Vizcarra. 1867 días ha durado este proceso desde que la Fiscalía empezó a investigar a Martín Vizcarra, porque quizá otro hecho es importante. No es que se investiga el pago de coimas en el 2014, claro, 2015, cuando se dan estas licitaciones. Esto se investiga cuando Martín Vizcarra llega a la primera línea de la política nacional, cuando pasa de ser vicepresidente de PPK a asumir la presidencia ante la renuncia. Martín Vizcarra se pone en los focos del país y allí es donde se da también el destape del Club de la Construcción. Decimos el caso madre, el caso que origina los primeros testimonios que apuntaban a una recepción. Ahora la jueza ha dicho, Martín Vizcarra solicitó el pago de coimas en el caso Hospital de Moqueguas, y en el caso Lomas de Hilo dice pidió un 2% del total de la obra, más de 80 millones era el total de la obra, un 2% suma poco más de 1 millón de soles en coimas. Incluso también hay la acreditación de un vuelo charter, un vuelo charter que habría solicitado Martín Vizcarra a la empresa que justamente logra acreditarse con la licitación para una de las obras en cuestión. Y es ese vuelo que tiene un manifiesto, porque cada persona que se sube a un avión, sea un vuelo privado o sea un vuelo comercial, correcto, deben ser declaradas las personas que están subiendo. Y es allí donde termina estando involucrado también Martín Vizcarra, una prueba que también la Fiscalía utiliza para demostrar esa triangulación entre la empresa, los intermediarios y el entonces gobernador de la región Moquegua. Claro, esa es una historia muy interesante que se contó en este juicio. Se contó la historia de un Martín Vizcarra, gobernador regional, que recibe la información de que Bolivia está interesada en invertir en Hilo, Moquegua, pero que el ministro de Economía de Bolivia está llegando a Lima. No hay vuelos directos hacia Hilo, hacia el puerto de Hilo en Moquegua. Te tienes que tomar un vuelo o a Arequipa, claro, o a Tacna. Y tenía poco tiempo el ministro boliviano. Ministro Arce, hoy expresidente Arce. Que fue presidente, claro, también. Martín Vizcarra, para generar esa vinculación y decir, oye, yo soy gobernador de Moquegua, quiero traer a un ministro de Economía boliviano a que vea las potenciales inversiones en Hilo. En ese entendido, Martín Vizcarra, según se ha leído hoy en la sentencia, le pide a la empresa Obrainsa que pague por un vuelo privado, que pague una avioneta para que transporte al entonces gobernador de Moquegua y al ministro boliviano. Esto, la jueza dice, es absolutamente incorrecto, porque si es una actividad, una función del gobernador regional, tiene que ser costeada por el Estado. Claro. ¿Qué hacía una empresa privada pagando un vuelo a un gobernador regional para que vaya a reunirse, para trasladarlo con un ministro extranjero? ¿Qué hacía? No se explican los jueces esa conducta y solo la entienden como un acercamiento que después generó este pedido de coima, ¿no? Como un acercamiento, como una prestación del privado
que después tuvo una contraprestación del gobernador haciéndole saber algunas cifras claves en la contratación, ¿no? Recuerda que los gobernadores tienen acceso a todos los postores y a todas las propuestas económicas. Si Vizcarra le decía a uno de los postores, oye, no subas este número o llega a este número, había muchas opciones de que sea elegido y de que se le dé la buena pro a esa empresa, de que se le conceda la obra pública a esa empresa. Esta es una práctica, Lore, que la verdad es muy común en el Estado peruano. Por eso tiene trascendencia este caso, porque estamos llegando a un proceso que después de 5 años encuentra a un alto funcionario como responsable del delito de corrupción, de recepción de coimas a cambio de entregar obra pública a empresas privadas. Estamos entrando a una nueva hora informativa.